Félix es el típico hijo pues ambicioso que pareciera, y yo realmente lamento decir esto, pero parece que estuviese contando los días para que su papá se muera y se quede él con la casa esta que tanto anhela, por la que tanto pelea. Tanto así que le dice a su papá, y él es el que mete el tema, ustedes ya lo han escuchado, a su papá de casi 80 años: cuando te mueras no iré a tu velorio. Resulta que el de su mamá tampoco fue. Y se lo advirtió meses antes de morir. Ahora que su mamá ya está muerta, resulta que ahora sí su madre le sirve, pues. Porque como esta casa es de propiedad conyugal, a él le corresponde una pequeñísima parte. Pero no todo el segundo piso, no el 75% como él alucina. Y eso se lo vamos a explicar en unos minutos. Lo peor de todo es que el padre de este hijo ambicioso no le hubiese pedido que se fuera si es que desde hace 8 años no lo viniera atormentando, amenazando de muerte, agrediéndolo física y psicológicamente. Yo aquí tengo los documentos y resulta que ya existe una sentencia del juzgado por lesiones dolosas en contra de Félix, evidentemente a favor de don Pelayo. Esto sucedió en el 2016. Acá tengo otra del 2015. Igual, medidas de protección a favor de don Pelayo. Esta es del juzgado. Y acá tengo otra del 2013, de la Fiscalía. Igualito, medidas de protección a favor de don Pelayo y en contra de Félix. Pero hace 2 meses resulta que la jueza del segundo juzgado de familia de Atevitarte le dio medidas de protección a Félix, el hijo violento, al que ustedes van a ver en todo su esplendor, mostrándose como es. La jueza más bien le ordenó al anciano padre que se abstenga de agredir al hijo. Lo más alucinante es que ella dice que hay una ley que le permite resolver estos casos así, sin pruebas. Por eso es que estas personas acuden a un programa de televisión, porque en 8 larguísimos, eternos años, hasta el día de hoy, este anciano vive un infierno, porque las autoridades no tienen la capacidad o las ganas de resolver un conflicto que ya van a ver ahorita está a punto de acabar en una tragedia. Miren a Félix, el hijo al que hace 2 meses le han dado medidas de protección. Miren ustedes en todo su esplendor. Llama a policía nomás, llama a policía. Llama a policía. ¿Qué te pasa? Papá, tranquilo, papá. Estamos hablando, papá, tranquilo, estamos hablando. Llama a la policía nomás, llama a policía ahorita, llama a policía. Estamos hablando, mira cómo van a decir. Tú pones agresivo. Estamos hablando, tú vienes. ¿Tú puedes hablar de mi abuelo? Pero ¿qué está haciendo, papá? ¿Qué está haciendo, pues? Yo estoy viendo a defender. Ha pasado y está conversando. Está bien, ya se va, tranquilo, pues. Haga lo que dice, pero no sea... Tranquilo, pues. Ya, ve, ya, sigamos conversando. Meter a la madre es prohibido a cualquier tiempo. Pero no puedes agarrar pago, pues, de esa manera, pues. Porque tú siempre eres así. Hermana. Chapas una cosa, chapas otra cosa. Escúchame. Y no es así, pues. Llama a papá, sigamos conversando. Está bien, pues no le das el pago, pues. Toda la vida te gusta a ti golpear a mi abuelo, a mi sobrina, ¿no? Basura, vete. Toda la vida te gusta golpear, ¿no? Toda la vida te gusta golpear, ¿no? Hay pruebas. Ahora hay pruebas, pero antes no había pruebas, ahora hay pruebas. Pero como nosotros, lógicamente, buscamos siempre a las 2 partes, fuimos a buscar al hijo, a Félix, y eso fue lo que respondió. ¿Y usted ha agredido a su padre? No. Al sobrino. Yo lo veo con un palo. Yo lo veo en un video con un palo. Sí, yo agarré el palo ahí. Ellos empezaron a atacar, a agredir, y aquí no es la cosa que se ve. Señor, ¿usted fue sentenciado alguna vez en el Poder Judicial? ¿Sobre qué? Sobre golpear a su padre, romperle la nariz, el tabique en el... parte. Esa parte. El fiscal y el juez no investigan la cosa. Así de fácil. Ok, hasta luego. Bueno, y está aquí con nosotros don Pelayo, está con su nieto Richard y también está el doctor, el abogado Alberto Cortés, y con ellos vamos a escuchar lo que le dice la jueza Rosa de María Rebasa del segundo juzgado de familia de Ate al nieto, a Richard, cuando él y la investigadora del programa van puesta en representación de don Pelayo, quien en ese momento él se sentía mal de salud, a reclamarle y hablar con la jueza
¿Por qué le habían dado medidas de protección a Félix, al hijo? Pues cuando la víctima es evidentemente el señor Pelayo, ¿no? Cuando él ha entregado además videos que demuestran pues que el hijo es el agresor. Escuchen ustedes lo que dice la jueza. Buenos días, doctora. Acá hay una denuncia donde el tío, al hijo de mi abuelo, me da también a mi abuelo, diciendo que nosotros lo hemos pegado. Yo he dejado un video ese día que me dieron los casos, me dejado un video como prueba, y que me dijo así, este es mi sobrina de mi abuelo. Entonces, acá dice que yo no he dejado ningún video, pero ahí el secretario me dijo, sí, con un video. Pero acá la sentencia... No, yo no digo que no he dejado ningún video, simplemente esa sentencia o esos autos finales se hacen solamente por el riesgo. Acá se emiten de inmediato las medidas de protección. Ya no hay tiempo para videos ni nada. Entonces, si no estás conforme, no puedes apelar a la solución. Justo. Porque acá dice que también sin médico legista, sin alguna pericia psicológica, se ha determinado las medidas de protección a favor. Porque acá la denuncia es por usted. Así como dice que su sobrino también haga su denuncia y que le den la denuncia. Sí, pero tenemos que, se supone que se tiene que evaluar quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? No se conforme porque esa es la nueva ley. Y si él ingresa su denuncia también le van a dar medidas de protección así inmediatas. Y al Vaya final, juzgado de turno y haga su denuncia. y al final ¿cuál va a valer? ¿Sus medidas de protección de él? Los dos valen. Mientras no se declare una, las dos valen. Esta persona a la pegó a mi abuelo y vine a acusar porque él llegó primero a la comisaría. Y como él llegó primero a la comisaría, denunció a mí, a mi abuelo. No metió a la niña para nada. Él entró al cuarto de mi sobrina. Por eso yo hice el video donde él entra al cuarto de mi sobrina. Le pega a mi sobrino, le pega a mi abuelo. Pero es que el señor es el agraviado. Eso le digo, ¿sabes? Por eso le digo, pues. Él es el agraviado. Señor, en este es el agraviado porque él es el que recibió, se le ocasiona la violencia. Pero no se puede determinar si se le ocasiona la violencia porque ni siquiera certificado médico legista hay. Entonces si yo me adelanto, yo soy la afectada. Yo no entiendo, no sé, yo no soy abogada, doctor, la verdad no entiendo bien lo que la jueza está diciendo. Bueno, logro entender más o menos y lo que, no sé si seguramente la gente también está pensando que está mirando lo mismo que yo, que el que llega primero gana. O sea, si yo voy primero y yo denuncio y digo, sin pruebas, digo, no sé, el doctor Cortés me está agrediendo y me está golpeando. Listo, ya toma tu medida de protección. Y de pronto viene usted y viene acá y me dice lo mismo. Viene usted y me dice, bueno, no sé, la señora Andrea me está agrediendo. Ya también toma medidas de protección y todos tenemos medidas de protección y así todos seguimos en el mismo problema. O sea, no me solucionaron nada. Claro. Es cierto, ¿Es una ley? No exactamente. La ley 30364 establece que los casos de violencia familiar tienen que agilizarse, ¿no? Con inmediatez. Ahora, también es cierto que la jueza tiene un plazo de 72 horas para resolver estos casos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que no se notificó debidamente al señor Pelayo. Segundo, que no se consideró las resoluciones anteriores de los expedientes 684-2012, 650-2013, 293-2015. ¿Por qué? Porque no le dieron el derecho a la defensa. Estamos hablando de todas las medidas de protección que tiene desde hace 8 años. Es decir, por decirlo de alguna manera, todos los antecedentes de violencia que tiene el supuesto agraviado, como le llama ella, al hijo Félix. Exactamente. Como no se le notificó, no se le dio el derecho a la defensa. ¿Ya? Por último, la jueza, la doctora Rosa Rebasa, no ha considerado la edad del señor Pelayo. ¿Qué edad tiene el señor Pelayo? 79 años. ¿Cómo, en mi lógica, yo puedo entender que una persona de 79 años pueda agredir a un hombre de 50? Es algo tonto, rarísimo, ¿no? Y entonces, pero esto es cierto, o sea, es decir, yo voy y denuncio y viene otra persona también pide medidas de protección y a todos se nos da. Lamentablemente, por el tema de la inmediatez,
Sin pruebas y sin nada. Pero es una locura esto, ¿no? Es una locura, porque al final, ¿por qué lo hacen? Supuestamente para agilizar el proceso, pero acá lo que están haciendo es una carga procesal mucho mayor. Estamos hablando de que precisamente no se resuelven los procesos porque hay una carga procesal y lo que hace la doctora es simplemente dar medidas de protección. ¿Pero qué ha solucionado acá? Nada. No entiendo. Justamente porque su carga procesal puede ser considerable, lo que ha tratado de hacer es zafar. Despacharlo lo más rápido posible. Chau, este roche ya no es mío, ahora sí se va ¿a dónde? Así es. A Fiscalía. Así es. Y se lo manda a Fiscalía y en Fiscalía siguen lo mismo y así nunca va a pasar nada. Pero es una tontera esto. Al final así, ¿cuánto tiempo lleva usted, señor Pelayo? 8 años, ¿verdad? Sí, señorita. Más, desde el año 2012. Esto es increíble. Realmente todo el tiempo que lleva el señor Pelayo viviendo este infierno, y a mí me llama mucho la atención y lamento mucho porque al final no se resolvió nada. Exactamente. Sin embargo, nosotros nos va a tocar hacer algo, cuando realmente lo debería hacer la justicia, y precisamente por eso viene el señor Pelayo con su nieto aquí a un programa de televisión, y estas son las cosas que suceden, lamentablemente. Ustedes a veces se preguntan, ¿por qué vienen las personas a la televisión? Por esto, pues. Por esto vienen a la televisión, porque precisamente las autoridades no han resuelto nada. 8 años. Yo me pregunto cuántas personas, cuántos de ustedes viven exactamente la misma pesadilla que don Pelayo por estos hijos ambiciosos que realmente merecen un castigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor Cortés? Bueno, para iniciar vamos a otorgarle la representación legal al señor Pelayo porque ha carecido de representación legal en todos estos procesos de violencia familiar. Ese es uno. 2, con respecto a la propiedad, vamos a iniciar un proceso de indignación para el hijo del señor Pelayo, para el agresor del señor Pelayo, a fin de que no herede el porcentaje que le corresponde heredar, y de esta forma poder hacer la posterior inscripción en registros públicos y posteriormente la venta del inmueble para que el señor Pelayo pueda recibir lo que le corresponde. Hay algo que hay que dejarle claro a este hijo llamado Félix, porque creo que no he entendido muy bien cómo es la historia. Al hijo del señor Pelayo, al agresor, le corresponde un promedio de 8.3% del valor total de la casa. En base a eso es que tenemos que trabajar. ¿Y al señor Pelayo cuánto le corresponde? Lógicamente un porcentaje mucho mayor, porque él es propietario por sí del 50% más el porcentaje que ha heredado de la esposa que ha fallecido. Me queda clarísimo. Señor Pelayo, escúcheme, pero ya no está solo, está con el doctor. El doctor lo va a apoyar en todo. ¿Está bien? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Richard. Gracias. Muchas gracias. Eso es lo que precisamente deberían hacer pues los papás en este momento cuando tienen hijos ambiciosos, ¿no? Ir donde un abogado y pedirles pues que los ayuden a hacer un proceso para declarar a estos hijos ambiciosos como hijos indignos. Y así de esa manera se aseguran que al morir no les toque ni un sol a estos hijos ambiciosos. Creo que ese sería el peor castigo para tanto hijo que ni siquiera piensa en todo el amor y todo el cariño y todo lo que le dieron sus padres. Ahora sí, volvemos con Vanessa Tenorio, la historia que hace 4 meses nosotros presentamos aquí en el programa, cuando ella vino a denunciar al salsero Antonio Cartagena de pretender pues desentenderse de la bebé que ella estaba esperando, a la que pidió incluso que aborte. Bueno, la bebé ya nació y Vanessa va a estar aquí en el set para contarnos qué pasó con el salsero Antonio Cartagena, que además dijo pues en distintos programas que nunca le quisimos dar derecho a réplica, y eso es mentira. Y hoy se lo vamos a demostrar con un audio que él no sabía que nosotros teníamos. Volvemos con eso. Tu hija tiene su apellido, tu hijo también. Mi hija también tiene el derecho. Pero yo no quiero, ese es otro Pero problema. Es tu hija, pues. Ese es otro problema, yo no quiero. No es otro problema, son tus hijos de sangre. No, igual también mi hija es tu sangre. No quiero verte ni a ti. A mí no, a tu hija nada más.